Se puede poner los textos, no sé si se puede poner los textos. De Deuteronomio 34:9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Eso se llama, y se está descubriendo ahora, hace unos años atrás no se sabía, eso se llama impartición. Y impartición de la unción, en este caso de sabiduría. O sea, cuando llegó el tiempo de que Josué necesitaba sabiduría para gobernar al pueblo, Moisés, antes de morir, impuso las manos sobre Josué, y Josué recibió la sabiduría para guiar al pueblo. Amén. Eso lo puede hacer una persona llena del Espíritu Santo a otra persona que tenga el deseo y tenga el llamado y tenga la vocación, aunque tal vez no tenga sabiduría. En este caso estamos hablando de sabiduría. Moisés impuso las manos sobre Josué y recibió sabiduría. Sabiduría sobrenatural. Y eso lo puede hacer quien les habla o personas llenas del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hacer impartición. O sea, usted va a recibir algo de Dios sobrenatural. ¿No? Y en varias áreas. Entonces, quiero reservar un tiempo al final, no se vaya, porque al final, aunque sea largo, no se vaya. ¿Qué tiene que hacer? ¿Ver alguna cosa? Bueno, ya, es lindo estar en la casa del Señor, ¿no es cierto? Entonces, al final vamos a orar por impartición. O sea, usted no tiene amor por los perdidos, aunque quisiera y sabe que debería tenerlo, va a recibir amor por los perdidos. Usted no puede orar, va a recibir la unción de intercesión para que pueda orar y pueda orar 1 hora, 2 horas, 3 horas seguidas. La realidad es que el pueblo de Dios, empezando por los pastores y siguiendo por los creyentes, oran muy poco. Y Dios me dijo que así textual, que están viniendo, nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, tenemos lucha contra demonios, seres espirituales de maldad en los aires. Y el diablo, como sabe que tiene poco tiempo, está enviando y está, digamos, esforzándose por llevar al infierno a las personas, a la mayoría, con falsas religiones, con ocultismo, con el sexo, con los pecados, apartándolos de la comunión con los hermanos, apartándolos de las reuniones, etcétera, etcétera. El diablo está trabajando y también Dios está trabajando, y Dios va a trabajar más. ¿Amén? Pero sepa que tiene un enemigo mortal, que es el diablo, y va a tratar de que caiga en pecado. El Señor dice, ustedes recuerden que les dijo, y ese versículo casi ni lo he escuchado en las iglesias evangélicas: velad y orad para que no entren en tentación. Entonces, hay que orar para cubrirse de cualquier error y de cualquier caída de pecado que te aleje de la presencia de Dios y de la bendición de Dios. Amén. Velad y orad para que no caigas en tentación. Segunda Timoteo 1:6 dice el apóstol Pablo
a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Otra transferencia. Después dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Probablemente le haya transferido el don de evangelismo, que lo tenían ya un poquito apagado, y el apóstol Pablo le vuelve a decir al final, en la última carta, haz obra de evangelista, salvar las almas, enfócate en lo importante, no te derives, ¿no? Porque siempre el diablo busca que el pastor esté tal vez haciendo las mezclas, poniendo los ladrillos, llevando con el auto a no sé quién, esto y el otro, y se olvida de predicar la salvación del alma. Y cuando la persona entiende la salvación del alma y recibe a Jesucristo, ya cambia completamente. Dios le da sabiduría, el Espíritu Santo le habla, le guía, empieza a ser prosperado porque empieza a estar en bendición. Entonces empieza a dejar la pobreza y ya no necesita que lo estén ayudando. Decide ayudar porque decide dar y antes no daba, ¿no? Dios dice, Jesús dice, los pobres siempre van a estar al lado suyo. Siempre. O sea, siempre va a haber pobres. Así que por más que recibamos cheques y donaciones de otros países que nunca hemos recibido nada, siempre va a haber pobres, ¿no? Ahora, esa persona pobre, cuando recibe a Jesús, se empieza a vivir en bendición, las maldiciones se van y comienza a ser prosperado sí o sí. Empieza a amar las cosas de Dios y comienza a dar y comienza a ser prosperado. Amén. Entonces, hay una impartición que vamos a hacer, ¿no? Porque realmente yo cuando quería ser bautizado con el Espíritu Santo, me encontré con un hombre que me dijo unas palabras exactas que Dios le puso en su boca. Dice, tenés que recibirlo. Yo decía, yo quiero saber, y quiero esto, que lo otro, bla, bla, bla. Y me dice, tenés que recibirlo. Entonces, ¿te falta amor por los perdidos? Yo te puedo predicar siglos y predicarte libros enteros y qué sé yo, y no tenés amor por los perdidos. Tenés que recibirlo. Tenés que recibirlo. No tenés amor por el templo, no te importa que se rompa todo el techo. Tenés que recibir la impartición del amor a la casa de aquel que te amó y te dio todo. La vida y que te está manteniendo vivo, porque Jesús hace así y te vas. Amén. Entonces, lo que vamos a hacer, estuvimos ya orando aquí, y Dios, una de las ideas es que Dios nos ha mostrado, que se está dando ahora, porque hay tiempos de Dios también, hay tiempos de Dios, de levantar intercesores. Intercesor es una persona que tiene la carga que recibida de Dios, que llora por los perdidos, si ve que algo está mal en el techo, qué sé yo, sufre y ora y lo pone delante de Dios, y hasta que no lo ve arreglado, no para. Es alguien que tiene amor por la casa de Dios, amor por los perdidos, es alguien que no puede parar de orar porque sabe que Dios va a responder y sabe el poder de la oración, y entonces Dios quiere levantar de entre todos nosotros intercesores. Y esta iglesia va a ser una iglesia de intercesores, una iglesia de oración. Y como empezó, yo siempre leo cómo empezó el avivamiento pentecostal, y se estudia en los seminarios, y todos estudian en los seminarios, todos los que se reciben de pastores en toda parte del mundo estudian cómo comenzó el avivamiento pentecostal en la calle Azusa, en Los Ángeles, que se reunían un grupito a orar,
y perseveraban en la oración y oraban y después oraban más y empezaron a venir gente y Dios empezó a bautizar con el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas, empezó los milagros y cada vez más y ahora invadió el mundo. Y algunas iglesias y la mayoría de las personas dicen lo que hicieron y ponen una placa en algún lugar, cosa que a mí me molesta eso, ¿no? Por lo que hicieron los de la calle Azusa, pero nosotros no podemos hacer lo mismo. O sea, tenemos que admirar a unas personas que se reunieron a orar y cambiaron la historia, y no podemos ser nosotros los que cambiemos la historia. No podemos ser nosotros. Sí que podemos. Si rechazamos todo ataque del enemigo, porque va a haber ataques del enemigo, va a haber cansancio, va a haber falta de visión, va a haber fiaca, va a haber, no sé, muchas cosas que van a tratar de impedir que seamos intercesores. Pero vamos a levantar una iglesia de intercesores. Aunque sea, allá hay un grupo de 8 intercesores y, digamos así, ya se pueden ir aumentando. Amén. Ahora, también voy a orar o voy a impartir el deseo de orar. Estoy pidiendo que Dios le abra los ojos al pueblo de Dios, que Dios sí responde a las oraciones. Usted tiene el techo que se le llueve. En este invierno van a caer lluvias, Dios me mostró, antes de que los, digamos, meteorólogos anunciaran que va a ser un invierno con frío. Pero yo le pregunté al Señor y el Señor me dijo que en Miramar van a venir vientos y lluvias, y ya pasaron 2, ¿no? Y van a ir así, van a caer como de golpe, inundaciones y viento helado y lluvia. Entonces, como a mí se me llueve el techo de mi pieza, en este papel que tengo 113 peticiones, acá, ¿no? 113 peticiones, una es arreglar el techo. Y estuve analizándome, y para hacer 113 peticiones, son bastantes, ¿no? Entonces estuve pensando en el techo, aquella persona que está mal, los ataques espirituales, los ataques del diablo al templo. Estamos recibiendo ataques del diablo al templo. El diablo quisiera destruir el templo. Pero nosotros ni oramos. Tenemos que orar por el templo. Queremos ver arreglado absolutamente todo. Yo cuando veo una butaca que está rota, digo, Señor, quiero ver las butacas arregladas. Una persona que viene acá me dijo, pastor, dice, yo me voy antes porque las butacas son muy duras. Yo le digo, no hay una iglesia en toda la ciudad que tenga butacas, tienen sillas o tienen bancos duros o todo eso, y entonces usted se va antes. Bueno, váyase, ya que no le interesa. Podría donar una butaca, ¿no es cierto? Pero bueno, hermanos, como decía Pablo, otra cosa es, Dios tiene que poner amor, porque tiene que ser algo sobrenatural, y eso vamos a impartirlo también. Un amor por las cosas de Él. Nadie se sienta acá, esa es la iglesia que voy, o como algo que no es suyo. Esto es una asociación civil y va a ser una asociación civil, así que usted va a ser parte, ¿no? Yo siempre miro esto y digo, Señor, esto es tuyo, pero tómelo como suyo.
Ámelo. Este es el lugar que Dios le trajo. Hay personas que el diablo ha sacado de este lugar, los ha engañado y andan tirados por todo Miramar. Unos han muerto, otros se han divorciado, otros se separaron no van más a ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo trabaja y los aparta y después pierden la cobertura de la iglesia y ahí quedan, y algunos han partido también. Tenemos que orar. ¿Amén? Entonces, lo que vamos a hacer es impartir el deseo de orar. Va a haber intercesores que son personas dedicadas completamente, no todos van a ser intercesores. Quizás haya 4 más de los 8 que pasaron entre medio de ustedes. Quizás haya más o menos, pero no espero más. Porque el intercesor es alguien que recibe esa carga de Dios. Pero en todos los otros, yo le pido al Señor que le ponga el deseo de orar. El deseo de orar y el darse cuenta que la única solución, como dice mi esposa Angelita, que está en Buenos Aires ahora, lo único que conozco es hablar con Dios. Y cuando ella oraba por su esposo, yo empecé a sentir un deseo de ir a un lugar donde vivía ella que jamás en mi vida hubiera ido. Primero porque me perdía, segundo porque no lo conocía, tercero por miles de razones, jamás hubiera ido ahí, pero hubo una fuerza que me llevó hasta la casa de ella y ahí nos casamos porque ella oraba con ayunos. Y ella no se resignó a quedarse soltera. Oraba y oraba y oraba y oraba. Y la madre decía, anda a otras iglesias, que ahí capaz que hay un muchacho. No, Dios me lo va a traer acá. Dios me puso acá. La iglesia era la casa de ella. Y entonces acá es donde Dios tengo que estar. Y entendió, y habían 4, 5, 6 personas. Y ahí cayó el esposo. Amén. Porque entendió lo de orar. Se iba al trabajo en ayunas. Hoy en día, ustedes no saben cómo ora mi señora. A las 4 de la mañana, hasta las 6, hasta las 7 de la mañana, ora. Yo a veces, yo tengo otra manera de hacer las cosas porque si no duermo estoy destruido. Entonces me levanto, digamos, más temprano y oro, o hablo con Dios, o voy a caminar, etcétera, etcétera. Tengo otra manera de orar. Pero muchas veces a las 4 de la mañana hago así y no está. Está orando. Está en el living orando, y orando por ustedes, y clamando por ustedes, y clamando por la iglesia, y pidiendo por los hijos, y pidiendo por los hijos espirituales. Y quizás esa sea la fuerza que los sostiene, porque el diablo quiere sacarlos, quiere desanimar, está enviando un desánimo. Está escuchando a unos profetas, el diablo pone desánimo en las personas para que no vayan y no participen en las cosas de Dios. Y se van a lugares, como hoy estaba viendo, a iglesias inmensas donde tienen una orquesta tremenda y ahí cantan con orquesta y todo eso, y después entran y se van y es como haber ido a un recital. Pero no sirven a Dios, no son discipulados, no aprenden la palabra, siguen año tras año en la misma situación. Entonces, intercesores, deseos de orar, pasión por las almas, pasión por la obra de Dios. Dios está acá, dése cuenta.
Dios va a permitir que pasen cosas. Está permitiendo que pasen cosas en el mundo. En cualquier momento, alguien dice, viene la Tercera Guerra Mundial. Esto no es la Tercera Guerra Mundial. Esto va a ser, son guerras y rumores de guerras antes de que el anticristo en Europa se entrone. Ya está trabajando el espíritu del falso profeta de unir a todas las religiones. El Papa dice que la Biblia y el Corán es lo mismo, que podamos estar todos unidos, y es el espíritu del anticristo, del falso profeta, que va a aparecer, que va a unir las religiones en un ecumenismo de que todo es lo mismo, y eso no es de Dios. ¿Me entienden? Ahora, va a aparecer un personaje que se llama el anticristo, que va a salir de Europa, y ahí sí, digamos así, va a haber problemas. Yo doy gracias a Dios que en Argentina estamos lejos de todo. Y les aseguro que cuando empiecen todos los disparos o las guerras, van a querer venirse miles para acá. Y acá lo vamos a esperar con Jesús. Amén, amén. Acá lo vamos a esperar con Jesús. Hay un plan de Jesús, sobre todo para Argentina, porque Argentina es un país que recibe a todos, que, según mi opinión, debería ser más estricto, y personas que tienen antecedentes penales no entran a Argentina. Yo sería en ese sentido categórico. Usted tiene antecedentes penales, no entra. No recibir a cualquiera. Eso al margen. Entonces, un deseo también que tenemos que recibir de milagros, muchos milagros. Entrar en lo sobrenatural y demostrar lo sobrenatural y esforzarnos por demostrar lo sobrenatural. Hay personas que estuvieron a punto de morirse y están acá con nosotros. Acá está la hermana. Ella me dice que venía antes a la iglesia, después no dejó de venir por esas razones que uno no sabe. Pero le quiero decir de parte de Dios que Dios le mostró que su lugar es acá. Amén. Su lugar es acá. Y usted sepa, porque estaba viendo una iglesia en Houston, Texas, que es inmensa. Y bueno, y alguna persona puede llegar a decir, nos vamos a Houston, Texas. Hermano, Dios te puso acá. Amén, amén. Este es tu lugar. Entonces, si nos vamos todos esa es la iglesia más grande de Estados Unidos. Entonces, la iglesia más grande, nos vamos todos para allá y dejamos a todos los que podríamos haber salvado aquí. ¿Se entiende? Eso es lo que pasó en Buenos Aires. Todos se fueron a una iglesia, dejaron todas las otras iglesias cerradas. Hermanos, uno tiene que estar, aunque haya dos personas, en el lugar donde Dios le puso. Amén, amén. Amén. Entonces, tenemos que entrar en lo sobrenatural. Tenemos que movernos en lo sobrenatural, aprendernos a movernos en lo sobrenatural y saber del poder de la oración. Por eso le estoy diciendo, y sé que algunos pocos han hecho la hoja esa, y usted pruebe y ponga y anote, necesito un quiebre en la economía. ¿No se da cuenta que el diablo trabaja en contra? Ahora, tal vez usted necesite que Dios trabaje en contra suyo, entre comillas, para romper la indiferencia hacia la iglesia
o la indiferencia o el tacañerismo, y usted con esa actitud impide que Dios lo bendiga. Y le echamos la culpa al diablo. El diablo me está fundiendo. No, vos te estás fundiendo porque no estás haciendo lo que Dios quiere. ¿Amén? Entonces, hacemos guerra a la pobreza, guerra a las necesidades, anotamos las necesidades, todos tenemos necesidades. Nosotros nos miramos así, pero de repente una persona tiene problemas en la vista, otro tiene un problema en el ojo, otro tiene un riñón que no le funciona, el otro tiene... ¿Y qué esperamos para pedirle a Dios y atacar esos problemas y que Dios los arregle porque Él es nuestro sanador? Amén, amén. La única es la oración. En el nombre de Jesús. Y actuar en el nombre de Jesús con la autoridad que ya nos ha dado. El Señor nos ha dado autoridad. Casas que están oprimidas, matrimonios que el diablo está luchando para que se peleen y se pelean. ¿Saben que hay espíritus en países? En Estados Unidos se divorcia a todo el mundo. Y cuando uno llega a Estados Unidos, uno recibe ciertas sensaciones de que, por ejemplo, recibe prosperidad. ¿No? Uno recibe ideas. Es un país próspero. Empieza a comprar de todo, pero también se empieza a pelear con el cónyuge, porque hay demonios tremendos de divorcio. Y cuando un matrimonio argentino que se lleva re bien acá va allá, se empiezan a pelear, y se empiezan a pelear y no saben por qué, porque ese país está, digamos, lleno de demonios de divorcio. Y eso hay que saberlo. Y hay que combatirlo. Como todos, la mayoría dan el diezmo, aunque sea automático, por eso progresan. ¿Quién tiene la placa? Ustedes pueden ver digamos, yo pude ver en Florida, en la parte de la derecha de Florida, es como una zanahoria Florida, el estado de Florida a la derecha, hay unas mansiones increíbles. ¿De quién son? De los judíos. Y aunque no creen, dan el diezmo. Y yo fui a una iglesia donde parecían todas princesas las mujeres. Y los hombres parecían actores de cine con los trajes espectaculares. ¿Y saben qué? Esa iglesia eran los sirvientes de los judíos. Que los judíos le daban esa ropa porque les sobraba. Yates impresionantes, de todo. ¿Por qué? Porque automáticamente, aunque no tenga, dan el diezmo. Y es creer o reventar. Creer o reventar. Entonces dice la palabra de Dios, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, con lo primero. Dice: y serán tus graneros llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino. Es una promesa de Dios para aquel que honra a Dios con los bienes. Dice Proverbios 11:24: hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Nosotros estamos haciendo lo posible por dar de comer a chicos carenciados, y Dios está mirando eso. Y eso puede ir aumentando de tal manera que ya
no haya personas para ayudar. Hay lugares de Estados Unidos que son todos evangélicos y uno dice, yo voy a ayudar. ¿A quién va a ayudar si son todos ricos? Patricia decía, voy a hacer un conejo, y hacía un conejo más o menos lindo y tenía un conejo de Walt Disney que valía una fortuna y ya, tenemos algo mejor. El que es generoso será prosperado y el que saciare también será saciado. Amén. Dice, el que confía en las riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Amén. Amén. Dice 1 Timoteo, dile a los ricos de este mundo que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da en abundancia para que disfrutemos. Amén. Amén. Pero no se ve eso. Entonces lo anotamos en la hoja. Señor, acá dice que uno puede ser rico, pero puede tener una enfermedad y no puede tener una colección de autos, pero le faltan las dos piernas, no puede manejar. O algo así. Pero nosotros vivimos y tenemos que estar bajo la bendición de Dios y no poner la esperanza en las riquezas, sino en Dios, que Él es el que nos da en abundancia. Amén. Para que disfrutemos. Y eso lo dice la palabra de Dios. Y lo voy a anotar. No anoté las peticiones. Quiero disfrutar. El otro día hablaba con un muchacho y me dice, yo pensaba que usted era un ser religioso, en otras palabras, ¿no? Que lo único que hace es predicar, qué sé yo. No, yo barreno. Juega al tenis, jugaba. Juega al fútbol, esto, lo otro. Somos normales, pero tenemos en primer lugar las cosas de Dios. Amén. En primer lugar.